Seguimos con el capítulo 2 del libro Detective X en China, escrito por mí, Antonia Sanín, e ilustrado por Luis Suárez. Xian y los guerreros de terracota. Cuando llegaron a China, el globo disminuyó la velocidad. Mientras hacían el trayecto de sur a norte, él y X observaban todo con mucho cuidado. Les causaba gran curiosidad ver tantos contrastes. Sobrevolaron extensos cultivos de arroz, donde los chinos, protegiéndose la cara del sol con sus sombreros típicos, recogían el producto más representativo del país, mientras a lo lejos veían grandes ciudades como Hong Kong, Shanghái y Pekín, con millones de habitantes y mucho movimiento. Asimismo, pasaban de contemplar enormes montañas cortadas por hermosos ríos, como lo eran las montañas de Huilin, al lado y lado del río Li, a divisar en el horizonte el inmenso desierto del Gobi, que tiene fama de ser ardiente de día y helado de noche. Horas después, y a pesar de las maravillas que estaban descubriendo, ambos se quedaron dormidos por el cansancio, dejándose llevar por las corrientes de aire. De repente, la brújula inteligente del investigador ardilla comenzó a pitar. Al abrir los ojos, leyeron el aviso generado por el aparato que decía: dentro de unos minutos saldrán de China y entrarán a Mongolia. Vamos hacia el país de los hunos. Amigo, te pasaste, devuélvete. No olvides que estamos buscando Xi'an, la capital del imperio chino durante muchas dinastías, gritó el detective. De regreso hacia su destino, se guiaron por la hermosa muralla que serpenteaba sobre las montañas hasta perderse de vista. Fue el primer emperador chino, Qin Shi Huang, quien había vivido en Xi'an 3 siglos antes de nuestra era, el que ordenó unir todos los muros que existían en el norte de su territorio, formando así una gigantesca fortificación para detener las invasiones de los nómadas mongoles llamados hunos. ¡Wow!, suspiró X al aproximarse a Xi'an. Nos encontramos en un lugar muy importante para la historia. Este era el punto de partida desde China y punto de llegada desde Europa de la Ruta de la Seda, un camino que atravesaba gran parte de Asia y algunos lugares del norte de África hasta llegar a Roma, en el actual país de Italia. A lo largo del trayecto, los comerciantes intercambiaban y compraban diferentes tipos de mercancías. Mientras buscaban el sitio donde se encontraban los guerreros de terracota, la ardilla le contó a su compañero que la seda, invento chino, era uno de los productos que más se transaba en ese trayecto. También lo hacían con telas, perfumes, especias y joyas. Gracias a esa ruta, Europa y Asia intercambiaban sus artículos y cada uno aprendió sobre las tradiciones del otro. Fue así como, por ejemplo, en Europa conocieron el helado, la brújula, la pasta, el té, el papel, los billetes, la imprenta, la pólvora, las sombrillas, los naipes o cartas, los fósforos, la porcelana, las cometas y las marionetas, todo proveniente de China. De repente, las flechas que acompañaban los avisos con la figura de un guerrero los condujeron a las afueras de la ciudad, hasta una especie de museo subterráneo. Era claro que el globo no podría entrar. El investigador saltó de la canasta de su amigo, prometió no demorarse e ingresó al lugar. Allí se enteró de que Qin Shi Huang, el mismo emperador que inició la construcción de la Gran Muralla China, había mandado fabricar un gran ejército con más de 8,000 combatientes y caballos a tamaño real para cuidar su tumba. Pensaba que de esta manera podría asegurarse la inmortalidad. La elaboración de las figuras duró alrededor de 38 años.
Estas fueron hechas en un material parecido a la arcilla, llamado terracota. Fueron cuidadosamente pintadas y se convirtieron en verdaderas obras de arte. Cada guerrero tenía una expresión facial diferente y muchos de ellos sujetaban un arma en su mano, como arcos y flechas, lanzas y espadas. El ejército fue enterrado junto a la tumba del emperador en una bóveda cuya localización siempre había sido un gran secreto. No obstante, en el año 1974, un campesino que estaba excavando un pozo de agua encontró algunas figuras y desde entonces los chinos se dedicaron a desenterrar el resto y a restaurar aquellas que se habían deteriorado con el paso del tiempo. Después de más de 2200 años, la mayoría perdieron cualquier rastro de las lacas que las cubrían y ahora son grises. X saludó a los vigilantes que tenían el sobre de Manila, presentó su credencial de investigador privado y solicitó examinar las 6 fotos. El detective observó que cada una tenía un número y que aquella marcada con el 1 coincidía con el primer sitio que había visitado Nian, la ciudad de Xi'an, y tuvo la corazonada de que la numeración tenía una razón de ser. Ahora tendrían que visitar el lugar de la segunda foto, la muralla de miles de kilómetros de longitud. Hacía unas horas habían recorrido una gran parte de ella sin detectar nada extraño. ¿Cómo podrían saber hacia dónde debían dirigirse? A la ardilla se le ocurrió una idea. La leyenda dice que la Gran Muralla China es el único sitio del planeta Tierra construido por el hombre que puede reconocerse desde el espacio. Los chinos son considerados muy buenos astronautas, aunque no sean tan famosos como los estadounidenses o los rusos. Solicitaría a la Central China de Astronautas que monitoreara la muralla y le indicara cualquier movimiento sospechoso. Con ayuda del computador de su oficina, que tenía la capacidad de traducir lo que recibía a cualquier idioma, X logró enviar el requerimiento en mandarín. Al reencontrarse con el globo, la respuesta ya había llegado a su minicomputador portátil. El mensaje explicaba que en realidad ningún astronauta podía ver la muralla desde el espacio, pero que un satélite que emitía imágenes de ella continuamente mostraba que una torre de vigilancia del sector llamado Badaling tenía fuego. Eso no era normal. Estas torres solo se encendían durante ceremonias especiales y en la antigüedad se utilizaban para advertir que los hunos, enemigos de China, estaban cerca. Todo hacía pensar que se trataba de otra fechoría de Nian. El gigante de lona emprendió rápido vuelo hasta Badaling. El detective se puso su oído biónico y desde el aire logró identificar que cerca de la muralla, en la sección donde estaban permitidas las ventas de souvenirs, había algo de conmoción. Pidió al globo que, con su brazo de cabuya, acercara una grabadora al grupo de vendedores que hablaban muy alto. De este modo, grabó la conversación y la envió al computador de su oficina solicitando la traducción. Al recibirla, entendió que los comerciantes estaban alterados, dado que la bestia, con una videocámara en mano, había estado filmando todo lo que sucedía en la torre de vigilancia. Curiosos habían tratado de acercársele, pero la fiera volvió la cabeza, los miró de manera retadora a los ojos y dejándolos casi paralizados del susto, se esfumó entre la gente. X le pidió a su compañero de aventuras que lo llevara a la capital, hacia donde seguramente se había dirigido Nian. Aunque hubiera querido apagar el fuego antes de partir, le pareció que acercarse a él pondría en riesgo a su compañero de aventuras. No lo quería ver en llamas. Pensó que seguramente éste se extinguiría solo, así como tantas veces lo había hecho en la antigüedad.
Los invito a continuar más adelante con el capítulo 3.